Bienvenidos a Cruce Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre los 50 años del golpe de Estado en Chile, está con nosotros en el estudio Tatiana Kolb, maestra y investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, que vivió en ese país precisamente durante el gobierno de la Unidad Popular. Tatiana, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. A ti, Luis, como siempre, tratando de transmitir alguna experiencia. Tatiana, ¿cómo es que tú llegas a Chile? Bueno, es una historia larga, pero intentaré reducirla mucho. Fui a Cuba en el año 70 con las brigadas internacionales al corte de caña de la zafra de los 10 millones. Y ahí conocí, en la brigada latinoamericana había un mundo de gente, guatemaltecos conocí, salvadoreños, argentinos, brasileños, etcétera. Y me puse y sostuve esos contactos. Después regresé a México de esa experiencia y bueno, nos involucramos en el 71 en todos los procesos, estábamos en la lucha por la libertad de los presos políticos. En el 71 viene el 10 de junio, suceden muchas cosas de represión, particularmente yo trabajaba en siglo XXI con Arnaldo Orfila. Secuestraron durante una semana a la esposa embarazada de Rodrigo Asturias, de Orpa de Guatemala. Sucedió lo del 10 de junio, empezaron a haber una serie de procesos y estaban en México un grupo de compañeros brasileños que intentaban, que habían venido también y que buscaban, porque el golpe en Brasil ya los había expulsado, una represión brutal. En una reunión con el propio Orfila y con compañeros de Cuba, dijeron, pues váyanse a Chile. En Chile hay toda una experiencia que se abre y en ese año 71, después de lo del 10 de junio y de todas estas cosas, nos fuimos a Chile. Llegamos a Chile y bueno, ese mismo día casualmente, no recuerdo bien la fecha, no el día, pero ese día había una gran marcha. Yo venía de la represión brutal el 10 de junio a nuestra marcha de estudiantes, y ahí había una gran marcha muy festiva, y sobre todo lo que impresionaba pues era la gran marcha obrera, ¿no? Grandes sectores obreros. Yo creo que en aquel momento, salvo en Cuba, en ninguna parte de América Latina podías presenciar eso, ¿no? Entonces ese fue un primer impacto aquel primer día llegando, ¿no? Entonces, vas como parte de un colectivo con gente que habías conocido en la zafra cubana, junto en el marco de lo que eran las iniciativas de Arnaldo Orfila, a ver ese proceso de la Unidad Popular, a integrarse. Sí, a integrar. También ahí había muchos compañeros cubanos, digamos, en la embajada y en todas partes, con muchas conexiones. Arnaldo nos conectó con Pedro Buscovich, que eran muy amigos, etcétera. ¿Ministro de Economía? Ministro de Economía, Pedro Buscovich. Entonces empezamos a trabajar con Pedro Buscovich en ese año 71 en distintas cosas, en fin, hasta que finalmente nos ubicamos en una iniciativa muy interesante, que era los equipos de obreros investigadores, le llamamos, los equipos de investigación obrera. En Chile ya para entonces estaban dando evidentemente lo que se conoce históricamente con el Plan Mangosta, que se inició en Cuba, que es la desestabilización económica. Es decir, después de la nacionalización del cobre, que fue a principios del 71 y que incluso venía desde la época de Frei hablándose de eso, pero que Salvador Allende presentó la iniciativa, fue unánime la votación y se nacionalizaron 150 de las empresas, 150 creo más o menos de las que había del cobre, que eran como 300. Entre ellas estaba la Anacot y la Kennecott Company del cobre. Y bueno, aparentemente aguantaron el golpe de la nacionalización, fue unánime, pero echó a andarse el método clásico que utiliza Estados Unidos, es decir, la desestabilización económica, los paros patronales, la mercancía requisada, el mercado negro, la inflación galopante, es decir, todo el aparato que saben echar a andar y que lo han echado a andar en América Latina como el pregolpe, ¿no?
Para mí, esa fue la primera señal importante. Pero bueno, frente a esto, y había un desabastecimiento enorme, porque esos lo saben crear así. Entonces, en las fábricas se empezó a evolucionar la idea de crear los cordones industriales, que eran agrupaciones de fábricas de diversas cosas en un comando central y con comisiones diversas para unificar. Ahí participaban todos los partidos, los trabajadores chilenos obreros, a diferencia de nuestras historias, pues eran muy militantes. Había comunistas, había socialistas, había sindicalistas radicales, había muchos allendistas, todos eran allendistas. Gente del MIR. Gente del MIR, del MAPU, de los cristianos, de la teología de la liberación también tenían ahí grupos, en fin. Era muy rico el ambiente, pero de una u otra manera los comandos centrales y los cordones que se hicieron le daban un sentido distinto. Es decir, los obreros sintieron que era su espacio y se apropiaron de su espacio, ¿no? ¿Qué eran los cordones industriales? Bueno, los cordones industriales es el nombre que se le dio a una organización obrera de distintas fábricas que se encontraban alineadas en un eje. Por poner un ejemplo, aquí en Azcapotzalco. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, en Azcapotzalco, hay un eje industrial. Ese sería un cordón. En otro lado hay otro eje industrial, ¿no? Y ahí se hace otro cordón. Entonces, más allá de los sindicatos. Más allá de los sindicatos. Una especie de consejos de fábrica. Y de los partidos. Eso es lo interesante. Es decir, decidieron fortalecerse. Esto sucedió también en medio de la huelga patronal del transporte, que fue una huelga muy dura, muy fuerte. Es decir, las acciones de la burguesía empezaban a ser mucho más audaces, más lanzadas. La huelga del transporte la lanzan y tienen éxito y empiezan a agruparse en movilizaciones, ¿no? Empiezan a haber marchas caceroleras, entonces los trabajadores deciden una organización propia. Y con mucho, es decir, las direcciones sindicales tenían que participar, porque si no, pero los consejos rebasaban con mucho las directrices sindicales y las directrices partidarias. Entonces, de ahí sale la iniciativa de crear estos equipos de trabajadores, de obreros, que vigilen en las fábricas la producción, la mercancía, el reparto, y que trabajaban junto con las juntas de abastecimiento que estaban en el pequeño comercio, digamos, en los alimentos, en todo en el consumo inmediato que golpeaba muchísimo a la población. Entonces, esos equipos obreros trabajaban en acuerdo con los cordones industriales, ¿no? Y esto es lo que en Chile se llamó como el poder popular. Ahí se daba el debate sobre el poder popular. Se extendió a los consejos comunales agrícolas, digamos, en los campos de campesinos, y a las comunas de pobladores. Por cierto, donde yo vivía, casi enseguida estaba una población muy reciente, muy radical, que se llamaba la Nueva Habana. Y entonces tenían estas formas de organización, eran como consejos populares, ¿no? Estaba en el sector urbano popular, en el sector campesino y en el sector obrero. Y tú, como internacionalista, ¿cómo es que encuentras un espacio ahí? ¿Cuál era tu relación con esos trabajadores, esos pobladores? Bueno, ahí los equipos obreros empiezan, digamos, como a institucionalizarse, porque se crea con el Partido Socialista una oficina específica en el Ministerio de Economía con Buscoich, que no dirige, sino que le da respaldo institucional a los equipos de obreros, ¿no? Entonces, ahí con ese respaldo nosotros íbamos a las fábricas, hablábamos con los interventores, las fábricas poco a poco se fue nombrando interventores, fueron nacionalizando, sobre todo en la rama metalmecánica, porque al nacionalizar el cobre,
toda la transformación del cobre y todas estas fábricas entraron en un paquete, ¿no?, de intervención. Y cuando hacían paros patronales, pues se nombraba un interventor, en fin. Y se hacía una asamblea, se explicaba un poco todo este asunto, ellos ya estaban también en eso, y quedaba como institucionalizado la posibilidad de que los trabajadores no tuvieran que cumplir con su chequeo de tarjeta diario y su trabajo diario, sino que trabajara fuera de la fábrica, ¿no? Y pudiéramos, y entonces organizábamos rondines de vigilancia, organizábamos visitas a todas las diferentes fábricas para ver cómo estaban, qué información había que sacar información de los trabajadores de la producción, de cómo estaba, para dónde iba, había que ir a las colonias con la gente también a preguntar qué habían detectado. Se detectaban numerosos acaparamientos, entonces los equipos intervenían y controlaban el acaparamiento, y entonces se hacía un reparto a la población, etcétera, ¿no? Esa era un poco la dinámica. O sea, estamos hablando de que además del proceso electoral que llevó a Allende a la presidencia, había un proceso de construcción de otro poder desde abajo. Sí, es decir, en Chile obviamente se dio un debate a fondo en aquel momento, porque de una u otra manera todo el mundo, yo estoy convencida que todo el mundo sabía que el golpe rondaba. Allende y muchos de los grandes figuras de los partidos institucionales decían que el proceso chileno era insólito. Y esta era una forma de decir que la lucha de clases no iba a avanzar, que tenían la capacidad, por una tradición muy democrática, de ir golpeando al capital nacional y transnacional, que finalmente esos son las nacionalizaciones, sin que se movieran a un plano no constitucional, con el respaldo y la legitimidad de la elección, de la Constitución, y que la derecha no iba a ser golpista. Ese es un poco el planteamiento. ¿Podemos dejarlo sí, aquí y ir a una pequeña pausa? Claro. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con Tatiana Coll, maestra, investigadora, especialista en cuestiones educativas en la Universidad Pedagógica Nacional, sobre su experiencia en Chile durante el gobierno de la Unidad Popular. Tatiana, te interrumpí cuando nos estabas contando este doble proceso, esta confianza, digamos, en la conducción política, de que en el marco constitucional no habría un golpe, pero al mismo tiempo nos dices, rondaba el fantasma de el golpe de Estado. Sí, rondaban los dos fantasmas, digamos, el fantasma del comunismo y el fantasma del golpe, porque a final de cuentas siempre ronda esto, ¿no? Y en aquella época donde América Latina ya tenía un montón de experiencias golpistas de los años 60, en Bolivia, en Guatemala, en Brasil, en Argentina, ¿no? Entonces, un poco, y yo recordaba a mi padre, fue español, vino refugiado después de la Guerra Civil Española, y bueno, fue un proceso también de votación legítimo, y hubo las dos fracciones también, ¿no? Es decir, los que confiaban en que el respaldo electoral, además, Allende acababa de pasar por unas elecciones intermedias y había aumentado un poco su votación, entonces la perspectiva era que la gente respondía, ¿no? Pero evidentemente, por otro lado, estaba el análisis de la realidad latinoamericana y mundial de aquellos momentos. Estaba el análisis de la doctrina de seguridad, en fin. En Chile, este gran debate, claro, el MIR, una parte del MAPU y una parte del Partido Socialista representaban esta posición de consolidar el poder popular y de que esto fuera la garantía del avance. Los trabajadores en sus debates se angustiaban porque sabían que habían conquistado un espacio muy importante, pero les angustiaba el cómo lo podían garantizar, asegurarlo,
y no perderlo, y cómo seguir avanzando. Estas son un poco las preguntas, ¿no? Entonces, de este lado, pues era avanzar con las reformas, no había mayoría en el Congreso, que es algo que sucede muy frecuentemente en estas situaciones. Entonces, por ejemplo, en Chile se fundó, Buscovich fundó a través de un programa del ILPES y de la UNESCO y esto, una cosa que se llamó la Escolatina. Ahí llegaron Gunder Frank, Matelar, Jique Lamer, Rui Mauro Marini, Vania Bambirra, Teotonio dos Santos, Zunkel, todo lo que después va a ser la teoría de la dependencia. Y íbamos también a esas conferencias, porque estaba empezando Freire. Freire estuvo en la población Nueva Habana y tiene en su Pedagogía de la Esperanza una conversación con los pobladores. O sea, había una enorme efervescencia. Y esa escolatina como experiencia teórica gestó la teoría de la dependencia después. Y en la práctica, digamos, hay una frase de Cabieses, que era Mirister, el director de Punto Final, de la revista Punto Final, que la dijo después, pero que creo que es cierto. Él dice: estábamos muy divididos, muy angustiados, porque conocíamos muy bien a Allende, a Salvador Allende, era nuestro amigo, sabíamos que era muy honesto, pero al mismo tiempo sabíamos que íbamos directo al abismo y no sabíamos qué hacer. Es decir, hay ese debate en las fábricas fue muy fuerte, cotidiano. Y los trabajadores estaban dispuestos a eso. Esto, por ejemplo, se vio mucho cuando el Tancazo. Hubo un pregolpe de un grupo de locos adelantados, que incluso se le adelantaron a Pinochet y compañía y dieron un tancazo. Tomaron la Plaza de la Moneda, tiraron con los tanques. Nosotros estábamos ahí en el Ministerio de Economía sintiendo la materialización de ese momento, y Allende en ese momento dio un discurso llamando a los obreros, a los trabajadores, a los campesinos a defender la patria. Incluso dijo textualmente: si el momento llegara y se requiriera, habrá armas. Bueno, esto para nosotros fue, y en ese momento todo mundo, como pudimos, salimos de ahí del ministerio, nos fuimos como pudimos, nos concentramos en las fábricas, y en las fábricas empezó a haber armas y la gente estaba consciente. Ahora, ¿qué pasó ese día? Ese día es como clave. Ese día entonces Carlos Prats, un general muy muy fiel a Allende, logra acabar con el Tancazo, se detiene a todos los que hicieron el golpe y Salvador Allende llama a un mitin. La alegría era increíble, los obreros, felices, ¿no? La victoria, hemos ganado. Se tomaron más de 350 fábricas, se tomaron fundos, lo que se llama el fundo, el latifundio, los pobladores se atrincheraron también en sus poblaciones, o sea, fue de ese sector, digamos, del poder popular, fue una respuesta muy fuerte. Llegamos al acto y Allende habla del ejército. Y el ejército nos salvó. Claro, yo entiendo que a Prats había que agradecerle, por supuesto, pero no dice ni una palabra de las tomas, de la acción popular, de la movilización de la gente. Y al contrario, termina el discurso diciéndonos: váyanse tranquilos a su casa, saluden a sus mujeres y a sus hijos y quédense allá y mañana vayan a trabajar. Se instaló una especie de silencio. Estábamos ya a finales de junio del 73. Había habido una huelga muy confusa de los mineros del Teniente del Cobre, que la derecha la capturó. Habían manifestaciones cacerolistas todos los días, es decir, la lucha de clases estaba en las calles. Y Allende nos manda a la casa. Cambia, del Allende de la mañana al Allende de la tarde cambia. Y los meses que siguieron, pues fueron meses sumamente angustiosos, porque el golpe estaba ahí. Pinochet y compañía, después de un tiempo, dijeron: para nosotros el Tancazo fue perfecto porque pudimos localizar los núcleos de resistencia perfectamente.
¿Cómo te agarra a ti el golpe? ¿Dónde estás? ¿Cómo? El golpe, el día del golpe. ¿Cómo sales? Bueno, son las 6 de la mañana. Vivíamos en aquella época, en los escasos 2 meses después del trancazo hasta el golpe, vivíamos siempre en, ¿qué hay hoy? Llegábamos y decíamos, alerta amarilla, alerta naranja o alerta roja. Eran las alertas por si el golpe venía, ¿no? Entonces ya era como... El Partido Socialista había dicho a todo mundo, bajaba la instrucción de que en el momento dado todo estaba preparado, estaban las armas en sus lugares, había todo un plan para la resistencia. El Partido Comunista no, el Partido Comunista estaba trincherado con Allende en la negociación. Allende tuvo que meter 3 ministros generales en su gabinete como concesión. Le mataron al edecán, cosa que era como obvio porque era muy fiel a él, que era un almirante, en fin, eran todos señales contradictorias, ¿no? Allende pidió que se regresaran las fábricas tomadas para tener más espacio, pidió que se regresaran los fondos, los trabajadores confundidos, no las vamos a regresar, es nuestro espacio de resistencia. En fin, todo. Recuerdo que Orfila estaba en aquel momento en Chile y vimos una marcha y casi no había consignas. Él dijo, qué mala señal es esta, hay un silencio, ¿no? La gente marcha, pero no hay consignas para el momento, ¿no? Y entonces, bueno, llega el día fatal, estamos en la casa y a las 6 de la mañana un telefonema de la Embajada de Cuba de los compañeros, el golpe está en marcha. Una de las primeras cosas que se movieron fue a tomar la Embajada de Cuba, acercarla, hubo combates ahí incluso, tomar las radios y los lugares estratégicos. ¿Por parte de ustedes o por parte del ejército? Por parte del ejército. El ejército avanzó. Recibimos la llamada y creo que a los 2 minutos ya estaba el ejército atacando la Embajada de Cuba. Recibimos la llamada de un compañero, Daniel, cuidado, el golpe va, tenemos ya la certeza, traten de venir para acá, nos dice. Yo ya estaba embarazada, sí, y entonces allá vamos intentando y nos agarra un retén militar. Entonces yo digo, no, es que voy al hospital porque estoy pariendo, no sé qué, total que nos salvamos y nos regresamos. Esa tarde aparece el discurso de ley diciendo que no dejará piedra sobre piedra hasta extirpar el cáncer marxista. Siempre hacen lo mismo, siempre son los mismos discursos, ¿no? Y se refiere a los extranjeros. Este es un virus que han traído los extranjeros. Fíjate cómo son iguales los discursos. Y hay que extirparlos sin piedad alguna, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos muy localizados. Vivíamos en una pequeña población de las Torres de Macul, que era de unas casitas que se habían construido para los obreros del salitre y que las rentaban al pie de las bellas montañas nevadas de Chile. Y al lado nuestro estaba la población Nueva Habana. Esa tarde también entraron a la población Nueva Habana a arrasar. Entonces buscamos los contactos que había. A veces íbamos por la calle buscando a la gente. Mucha gente buscaba por la calle. Pero ¿qué pasó? ¿Dónde están los contactos? ¿A dónde nos movemos? ¿Qué hacemos? Una impotencia total. Total, frente a todo lo que estaba pasando yo creo que pasaron como 2 semanas intentando evadir todas las cosas, escondernos por aquí, por allá. Nos metemos a la Embajada de Argentina. Y estando en la Embajada de Argentina, bueno, a mí se me rompe la fuente. El amigo nuestro médico brasileño, Celic, me dice, híjole, yo no tenía contracciones, me dice, tenemos que hacer algo, no puedes parir aquí. Había 500 gentes en una caserona, como que tenía como unas 5 habitaciones y todos regados en el piso y la comida la mandaba la Cruz Roja de vez en cuando, teníamos comisiones para cocinar, había 3 baños, un baño lo dejaron porque había varias con niños chiquitos y embarazadas, bueno.
Total, que era la embajada argentina, pero no había llegado a Chile, estaba un cónsul, no había embajador, como si había en la de México. En la de México ya estaba cerrada para las 2 semanas. Entonces me dice, pues tienes que ir a una clínica. Y allá voy yo con el chofer, y el chofer me deja en la clínica, y en la clínica ahí estoy yo sentada, nadie me atiende. Al rato llegan 2 carabineros, que era la policía chilena, se llaman los carabineros, y ahí se quedan mirándome. Y yo ahí sentada, ya llega un momento en que yo ya empiezo a sentir las contracciones, y entonces en la noche llega un médico viejito y me dice, mire, yo soy de la Democracia Cristiana, aquí nadie la quiere atender. Yo soy toda la vida de la Democracia Cristiana, soy médico, no puedo dejarla aquí, la voy a atender yo. Y entonces ya viene una camilla, me ponen ahí, me van, y los carabineros se meten a la sala de parto. Entonces yo dije, bueno, aquí a macharse, total que voy a parir, ahí me tienen con relevo de carabineros y de soldados. Está junto al Mapocho, en el Mapocho se oyen los fusilamientos, porque fusilaban en el río Mapocho. Y un día logro ver al chofer de la embajada que está por ahí. Por suerte hay un carabinero que me dice, ay, no, era un soldado que me dice, mi esposa parió y no me han dejado ir a verla, déjeme ver a su niña. Ya la ve, y yo aprovecho y le digo, oiga, voy al baño a limpiar, a lavarla, y me salgo corriendo con el chofer, me meto en el carro y podemos regresar a la embajada. Esa fue mi experiencia. La impotencia, Luis. Todos esos días fueron de una tremenda impotencia, porque trabajamos con los obreros, estuvimos en las fábricas, sentimos su empeño, su decisión, su capacidad analítica, y al final se impone la disciplina un poco, se va imponiendo la disciplina en los últimos días, ¿no? La confusión campea, se aprueba una ley de control de armas y el ejército se dedica a todas las fábricas ir a visitar y a sacar lo que había posible de resistencia. O sea, fueron días en los que la impotencia te fue abrumando, ¿no? Y con ese final. Tatiana, muchísimas gracias por compartir tus vivencias, tu experiencia. Bueno, espero que sean significativas, son momentos históricos. Muchas gracias. A ustedes. Amigos, amigas, muchísimas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, nos vemos la semana que viene aquí por Cruce Palabras por Telesur. Hasta la próxima.